Gracias, Bielquita. Bueno, la verdad que es un privilegio poder compartir sobre este tema que a todos nos atañe. Eh, Como decía Bielka, la primera parte que va a ser en este caso la vergüenza y la culpa. Vamos a hablar un poquito de ella. Estamos ante un mundo afectado por el pecado, donde se han incrementado las situaciones emocionales. Estaremos tocando este tema desde la perspectiva de una necesidad, no solo de las mujeres, sino también del ser humano como tal, porque esto no atañe solo a las mujeres, sino a todo el ser humano. La vergüenza enfatiza la debilidad, la vulnerabilidad y la posibilidad del rechazo hasta el punto de que su reconocimiento a menudo genera aún más vergüenza. La culpa, sin embargo, puesto que está orientada hacia la acción y el poder a menudo, eh, o sea, estamos ante un mundo afectado por el pecado. Entonces, eh, a ver, la culpa, vamos a ponerla de esta manera, como está orientada hacia la acción y el poder, a menudo oculta la vergüenza y por ello supone una defensa frente a esto. La vergüenza, como emoción, sentimos vergüenza cuando nos exponemos ante nosotros mismos o ante terceros como deficientes, indignos de ser queridos o decepcionantes en relación a algo que haya ocurrido anteriormente. La palabra también debería incluir la referencia a nuestras concepciones personales, de si la experiencia incipiente de vergüenza es soportable o no lo es. La experiencia del afecto de vergüenza puede oscilar entre un leve rubor en el rostro, ante que sin mala intención diríamos, oh, vaya, y una sensación de humillación narcisista que presagia el desastre. La vergüenza también puede estar oculta y aquí es donde el inconsciente nos puede jugar una mala pasada, cuando sin saberlo hay situaciones que nos afectan. A ver, ¿en qué sentido se diferencia de cualquier otra cosa que también esté ocultada, escondida o reprimida? ¿Qué hay de especial en lo que se oculta? Son preguntas que nos ayudan a comprender este punto. La vergüenza entra en la categoría del sentimiento moral. Todas de naturaleza penosa, aptas para provocar los afectos de la vergüenza, el reproche, el dolor psíquico, la sensación de un menoscabo, todas ellas de tal índole que a uno realmente le gustaría no encontrarse en tal posición. Los sentimientos de vergüenza y de culpa constituyen los sentimientos específicamente morales, aquellos que surgen de la conciencia en cuanto a sus estándares se encuentran en conflicto con los deseos y acciones del individuo. Todos los que estamos aquí y todas las personas en algún momento hemos experimentado vergüenza y culpa. En momentos los sentimientos de culpa y vergüenza son mal enfocados, mal manejados y no tiene fin o son enterrados, racionalizados o ignorados. En realidad la vergüenza puede ser en tanto que afecto simplemente una experiencia emocional desagradable o incluso dolorosa, pero la vergüenza también presenta una señal que anuncia peligros, comprendidos entre el rubor leve y la humillación, la relegación a una condición despreciable o sentirse también inferior, en algún momento sentirse menos que los demás. La culpa y la vergüenza en realidad marcan el camino a un modo de guía interior, cuando ya hay constituida una moral interna, cuando nosotros, todas las personas que sentimos en algún momento vergüenza o culpa,
tenemos una moral interna, una escala de valores interna en cada uno de nosotros. Y en la culpa se teme al castigo y en la vergüenza al juicio social. Eso es de lo que los demás pueden pensar de uno. La psicología del desarrollo enseña que hay que buscar el origen de la vergüenza y la culpa en la primera infancia. Luego nos damos cuenta que si no es enfrentado los sentimientos que arrastramos de ese periodo de la vida, se van sumando uno a uno otros más a lo largo de la vida. Este punto es importante y no lo dejemos pasar por alto. Debemos de tomar en cuenta que algunos de los sentimientos y acciones que realizamos son consecuencia de situaciones que hemos vivido, no de manera consciente, pero si hoy nos damos cuenta de que vivimos una situación en el pasado, debemos enfrentarla como tal. La culpa, ahora vamos hacia la culpa, señalar algo más directo. La culpa que surge del yo está relacionada con las transgresiones y prohibiciones y apunta a un miedo a recibir un castigo en forma de represalia. Siempre que sentimos culpa, por lo general estamos expectantes a una acción de miedo, de recibir un castigo, como lo dijimos anteriormente incluso. Tanto la vergüenza como la culpa tienen su origen en un peligro externo. Quisiera que miráramos allí, es un peligro potencial, un daño potencial. La vergüenza en la burla, en el rechazo o la relegación a una... el rechazo a la relación, a un estatus inferior. La culpa en un castigo a modo de represalia. Ambos se interiorizan, pero también pueden activarse por acontecimientos externos. Dijimos anteriormente que en algún momento todos hemos sentido vergüenza o culpa por alguna situación. De alguna manera es algo de que nadie escapa de estos, de estos dos puntos en la vida de cada persona. Vamos a resumir, como dijo Bielka, este es un resumen de forma general. La vergüenza acarrea también la sensación de que uno queda expuesto como persona débil. Reconocer la propia vergüenza significa reconocer que uno mismo hay áreas de debilidad, que nosotros tenemos áreas de debilidad, fragilidad, dependencia o fracaso. Significa reconocer la existencia de un defecto en lo que uno es o aparenta ser, porque nos vendemos muy bien muchas veces y no queremos mostrar esas áreas de debilidad con nadie. Queremos dar la mejor cara o ponernos máscaras. Decir que en muchos casos el reconocimiento de la vergüenza genera vergüenza. Es más que un juego de palabra. Tengo vergüenza y al reconocerlo siento más vergüenza. La culpa, en cambio, está más relacionada con la acción y el poder. No con lo que uno es, sino con lo que uno ha dejado de hacer. Uno siente culpa por situaciones que ha dejado de hacer o por algo que uno sabe que tiene que hacer y no lo hace. La vergüenza tiende a sugerir una cierta indefensión y pasividad, mientras que la culpa sugiere algún tipo de actividad combinada con un mal uso del poder. La culpa, por lo tanto, asociada a la acción y al poder, puede desempeñar la función defensiva de obviar los sentimientos de pasividad, indefensión, vulnerabilidad y debilidad que genera la experiencia inmediata de la vergüenza. Es menos humillante aceptar ser juzgado por un mal uso del poder y nos ponemos esa máscara
de que por ser alguien cuyos defectos, ineptitud, falta de madurez o de autocontrol o debilidad han quedado expuestos. Eso lo podemos ponernos una máscara para tapar todo eso y colocar, exponernos de una manera diferente. Para muchos, pues reconocer la culpa en lugar de la vergüenza entraña una ventaja defensiva, pues reconocer la culpa presupone ostentar cierto poder. Mientras que reconocer la vergüenza deja la propia debilidad al descubierto. Cuando observamos estas emociones morales y sus complejas dinámicas en situaciones reales, estas no siempre presentan una forma pura. A menudo las dinámicas de la vergüenza y de la culpa aparecen mezcladas, en la mayoría de los casos. Se sienten que al mismo tiempo, ¿no? Pero ahora mismo quiero terminar con una historia de la Biblia en Génesis capítulo 3. Quisiera leérselas y pensemos en los términos, decía Bielka, vamos a tomar algunos apuntes de algo que tal vez en algún momento alguno de nosotros nos hemos sentido identificadas con lo que les he compartido. Pero ahora vamos a verlo desde la historia de la Biblia de Adán y Eva. Y voy a leerles un segundito, disculpen. El hombre desobedece a Dios. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, ¿así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó, sí, podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol, que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió, eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en el fruto del árbol si se podía comer y que solo de verlo se antojaba. Daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, y también él comió. En ese mismo instante le dieron cuenta de lo que había hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, porque corrí a esconderme. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Dios se dirigió entonces a la mujer y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me tendió una trampa, por eso comí del fruto. Entonces Dios dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita seas, más que todo animal doméstico, más que todo animal salvaje. Mientras tengas vida, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo de la tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. La mujer dijo, a la mujer le dijo, cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores, a pesar de todo desearás tener hijos con tu esposo, y él será quien te domine. El hombre le dijo, ahora, le dijo al hombre, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer.
Por eso, mientras tenga vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra su alimento. Solo te dará espinos que te hieran y la hierba del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día que te mueras y vuelvas al polvo de la tierra de la cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo, y polvo tendrás que volver. Entonces el hombre le puso a su esposa el nombre de Eva porque ella sería la madre de todos los que iban a vivir en la tierra. Luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropas de piel y dijo, ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conocen el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. Vemos la historia de Adán y de Eva, pero quisiéramos como aplicarla con algunas preguntas que voy a hacer aquí y de pronto lo vamos a relacionar con lo que hemos leído, con lo que compartí al principio. ¿Qué aprendemos de esta historia con relación a la vergüenza? Cada uno va a pensar en algo, aunque voy a dar una pequeña respuesta, pero no es la ya, sino cada uno de nosotros de acuerdo a lo que, eh, de acuerdo a lo que hemos comprendido, lo que hemos leído también, ¿no? Y de acuerdo a lo que resalta para cada uno de manera personal. ¿Qué aprendemos de esta historia con relación a la vergüenza y a la culpa? ¿Qué trajo como consecuencia la desobediencia de Adán y de Eva? La primera la voy a dejar como algo personal, así que no voy a responder nada, pero la segunda vimos que la separación de Dios, enfermedad, dolor, castigo, culpa y vergüenza. El pecado entró al mundo perfecto y ¿cómo se hizo evidente? Esta es otra pregunta. El pecado entró al mundo perfecto. Estaban viviendo de manera perfecta. ¿Y cómo se hizo evidente este pecado? Con actitudes de engaño, al transgredir la regla, ignorar la prohibición con mentiras, como consecuencia del castigo evidente cuando sintieron la desnudez y eso les ocasionó culpa y vergüenza también. ¿Cómo afectó la conducta de Adán y Eva? Además de sentir vergüenza y culpa, que es lo que hemos estado hablando, cuando quedaron expuestos, terminaron culpando a Dios, la mujer que me diste, culpando el uno al otro, me imagino, con las miradas, y bueno, la mujer culpando a la serpiente. Hubo falta de paz, armonía, y bueno, fueron expulsados del paraíso y de las bendiciones que tenían. ¿Y cómo nos enfrentamos a los sentimientos de culpa y vergüenza? Esta es una pregunta personal. Desde mi punto de vista, ¿cómo nosotros enfrentamos a estos sentimientos? Y si no, más adelante eh, vamos a ver, dar unos pequeños tips de cómo podríamos enfrentarnos.